Durante años, los noticieros callaron lo más perturbador, que mientras México sangraba en una guerra narco, había una familia viviendo en un mundo de lujo extremo, yates privados, mansiones fortificadas, relojes más caros que un departamento, en Madrid, y una lista de enemigos tan larga como su fortuna. Esta no es una historia de narcotráfico cualquiera. Esto es lo que el mundo no sabe o no quiere saber sobre los Arellano Félix, el clan que convirtió Tijuana en un imperio criminal con estilo de Las Vegas, pero con cadáveres en cada esquina. ¿Por qué la DEA los llamó la organización criminal más violenta del planeta? ¿Cómo lograron ocultar fortunas multimillonarias mientras derramaban sangre con impunidad? Quédate hasta el final, porque hay detalles tan oscuros como fascinantes, y uno de ellos involucra una inversión secreta en España que sigue generando dinero hasta hoy. Nacidos en Culiacán, Sinaloa, los hermanos Arellano Félix crecieron en una familia de clase media, en una ciudad marcada por el narcotráfico desde los años 70. Francisco Rafael, Benjamín, Ramón, Eduardo, Carlos, Luis Fernando y la más enigmática de todos, Enedina. En total, 11 hermanos. Lo que empezó como un negocio familiar derivado del Cartel de Guadalajara, terminó siendo una de las organizaciones más letales y sofisticadas de América Latina. En los años 90, cuando el Cartel de Guadalajara colapsa tras la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, los Arellano toman el control de la ruta de Tijuana. Esa frontera entre México y California se convierte en oro puro. Cada kilo de cocaína que cruzaba generaba millones. Y ellos sabían que esa riqueza tenía que protegerse, a cualquier precio. El grupo fue tan violento que incluso la propia DEA reconoció que preferían enfrentar a otros carteles antes que a los Arellano Félix. Su método era brutal, casi medieval. Si un rival aparecía, lo decapitaban. Si alguien delataba, lo colgaban, en público. Si había que enviar un mensaje, lo hacían con fuego, granadas y fusiles calibre 50. Pero detrás de esa violencia salvaje había algo más escalofriante: el lujo. No se conformaban con sobrevivir, querían vivir como dioses. En las colinas de Tijuana, mandaron construir mansiones de más de 1,200 metros cuadrados, con albercas climatizadas, túneles secretos, helipuertos, salas de cine privadas y cámaras acorazadas. En una de ellas, se encontró un mural que representaba a los hermanos como emperadores romanos, rodeados de oro y mujeres. Su flota de autos incluía Ferrari F50, Lamborghini Diablo y varias Hummers blindadas que usaban para trasladarse como si fueran convoyes presidenciales. Cada vehículo era una obra de arte y a la vez una fortaleza. Ramón Arellano, el más sanguinario, tenía una obsesión con los relojes suizos. Se decía que en su caja fuerte personal había más de $2 millones en relojes Audemars Piguet, Richard Mille y Patek Philippe. Uno de esos relojes estaba hecho completamente de platino y tenía incrustaciones de diamante negro. Fue encontrado tras su muerte en Mazatlán en una maleta escondida detrás de un falso muro. Mientras tanto, en las calles, sus sicarios mataban sin piedad a cualquier sospechoso de colaborar con la policía o con el cartel de Sinaloa. Y sí, hablaremos de eso. La guerra entre los Arellano y el Chapo Guzmán. Una guerra silenciosa, sucia y absolutamente sangrienta. La primera chispa estalló en 1992 en Puerto Vallarta. Ramón y sus hombres intentaron asesinar a el Chapo en una discoteca. El ataque dejó varios muertos, pero el Chapo escapó por una cocina trasera. Desde ese día, la guerra se convirtió en personal. Tijuana se transformó en un campo de batalla. Cada semana aparecían cuerpos desmembrados colgando de puentes. La ciudad vivía en un estado de sitio no oficial. Pero mientras la sangre corría, el dinero también lo hacía. Enedina Arellano, apodada la Narcomami,
fue la mente detrás del blanqueo de capitales. Estudió contabilidad y se convirtió en la administradora de todo el imperio. Mientras sus hermanos ejecutaban a enemigos, ella invertía en bienes raíces, casinos, clínicas privadas, marcas de ropa y hasta proyectos turísticos en Baja California. Según informes filtrados por la DEA, también tenían testaferros en Colombia, Panamá, Costa Rica, Miami y Marbella, España. En Marbella, de hecho, se detectó una operación millonaria que incluyó la compra de un resort de lujo a través de una sociedad fantasma. ¿Te imaginas? Vacacionar en un hotel sin saber que fue financiado con sangre. ¿Te estás quedando en shock con todo esto? Entonces imagina lo que falta. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque lo que te voy a contar a continuación es incluso más oscuro. Pero no todo fue impunidad. En 1993 ocurrió un hecho que cambiaría la percepción del cartel para siempre: el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. Oficialmente, fue un error. Los sicarios de los Arellano buscaban a El Chapo y confundieron al cardenal con él. Pero muchos creen que fue un mensaje directo a la Iglesia y al Estado. El caso se volvió escándalo internacional. Estados Unidos intensificó su presión. México lanzó operativos masivos. La imagen pública de los Arellano pasó de ser intocables a enemigos del Estado. Aún así, resistieron. Durante una década, lograron burlar a la justicia. Usaban redes de abogados, jueces corruptos, policías comprados y tecnología de última generación. En una ocasión, Ramón Arellano logró escapar de una redada disfrazado de sacerdote en un convento falso armado especialmente para ese tipo de operaciones. Pero la caída llegaría eventualmente. En 2002, Ramón fue abatido por la Policía Federal en Mazatlán. Le encontraron 3 celulares satelitales, $50,000 en efectivo y una lista con nombres marcados para ejecución. Benjamín fue capturado poco después en Puebla y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por lavado de dinero. Francisco Rafael, el mayor, murió en 2013 asesinado en Los Cabos por un sicario disfrazado de payaso durante una fiesta privada. Enedina, sin embargo, sigue activa. Es una de las pocas mujeres que ha logrado mantener un rol de liderazgo en el narcotráfico internacional. Su fortuna actual es desconocida, pero se estima que supera los $400 millones. Y muchos creen que ella controla hoy el cártel desde la sombra, utilizando nuevas generaciones de operadores y lavadores que no portan armas, sino trajes de diseñador. Déjame un comentario si tú también creías que esta historia era solo cosa de series de televisión. Y si quieres descubrir qué pasó con los millones ocultos de los Arellano Félix, ya sabes, suscríbete, porque lo voy a contar en la próxima parte. A medida que los grandes capos caían, el legado de los Arellano Félix parecía destinado a desaparecer. Pero nadie contaba con la mente fría, calculadora y estratégica de Enedina. Mientras el resto del clan era perseguido, abatido o extraditado, ella consolidaba una red silenciosa de poder, alianzas financieras y lavado de activos que permitió al cártel mutar, sobrevivir y seguir siendo una de las estructuras más discretamente poderosas del hemisferio. Enedina no usaba armas, no gritaba, no daba entrevistas. Su campo de batalla era el dinero. Mientras los narcos tradicionales invertían en ranchos, ella lo hacía en fondos inmobiliarios, franquicias legales, hoteles boutique y hasta bodegas vinícolas. Tenía contactos en Medellín, Panamá, Cancún, Ciudad de México y en zonas residenciales de lujo en San Diego y Madrid. En los registros oficiales no aparecía, pero en las juntas, ella era la que tomaba las decisiones clave. Según documentos filtrados por la DEA, su estrategia era clara: borrar la huella violenta del cártel y reconvertirlo en una organización empresarial. La violencia seguía, claro, pero era tercerizada. Los ajustes de cuentas ya no eran tan visibles. Y la estructura pasó a parecer una empresa transnacional con consultores legales, gestores de riesgo y financieros expertos en criptomonedas y paraísos fiscales.
En 2014, tras la caída de El Chapo y la fragmentación del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Tijuana resurgió como un actor silencioso. No competía por plazas, sino por rutas de tráfico. Y no controlaba territorios con armas, sino con contratos, sobornos y logística invisible. Enedina apostó por la discreción. Y mientras otros carteles se exhibían en redes sociales, con fajos de billetes, armas y lujos, ella instruyó a su gente a actuar como empresarios discretos. Nada de corridos, nada de Instagram, solo eficiencia, pero aún así, los rastros del lujo prohibido persistían. En un operativo de la Marina Mexicana en 2016, se incautó una colección privada de arte que incluía piezas originales de Salvador Dalí, Tamayo y Miró, escondidas en una bodega sin nombre en Baja California. El valor estimado superaba los $6 millones. También se encontraron lingotes de oro, relojes de colección y 3 pasaportes con identidades falsas, todos con visas vigentes a Europa. Y aquí viene una de las partes más escalofriantes. Se descubrió que el cártel, bajo la administración de Enedina, había montado una red de inversión en el sector salud, clínicas privadas en Ciudad de México, Guadalajara, Medellín y Miami. ¿Por qué clínicas? Porque eran perfectas para lavar dinero en efectivo, justificar ingresos constantes, manipular facturación y mantenerse lejos del radar de aduanas y bancos. Una fuente confidencial reveló que incluso ofrecían cirugías VIP a celebridades y políticos que no sabían quién estaba realmente detrás de la empresa. ¿Te imaginabas que el cártel estaba invirtiendo en clínicas privadas y arte? ¿De colección? Si esto te está volando la cabeza, suscríbete ya al canal y deja un comentario con lo que más te ha impactado hasta ahora. Pero lo más perturbador no son los bienes, sino las conexiones. Informes desclasificados del Departamento del Tesoro revelan que los Arellano Félix mantuvieron relaciones comerciales con empresarios españoles y colombianos que hoy siguen activos. Sociedades anónimas creadas en las Islas Caimán y Andorra fueron utilizadas para mover dinero entre 2010 y 2020. Se estima que más de $500 millones fueron canalizados en operaciones legales. ¿Dónde está ese dinero hoy? Difícil saberlo. Algunos informes indican que parte fue invertido en startups tecnológicas en Miami y Madrid. Otros señalan empresas de transporte marítimo en Panamá. Y hay quienes aseguran que ciertas propiedades de lujo en Marbella y Barcelona fueron adquiridas como activos dormidos por testaferros del cártel. Lo cierto es que ni con la caída de sus principales líderes se ha logrado confiscar ni el 40% del dinero acumulado durante las décadas de 1900. Dominio. La figura de Enedina, hoy, se ha convertido en mito. La narcoejecutiva. La mujer que dominó un cártel sin disparar una bala. Algunos la ven como símbolo de poder femenino, otros como la mente maestra detrás de miles de muertes. La realidad es más compleja. Supo adaptarse al nuevo mundo, donde el verdadero poder ya no está en las armas, sino en las inversiones. Pero no todo fue éxito. En los últimos años el cártel ha sufrido fracturas internas. Nuevas generaciones han intentado tomar el control con métodos más violentos. Las viejas reglas del clan Arellano ya no se respetan. Se han detectado conflictos entre células que antes respondían a Enedina y nuevos líderes jóvenes que buscan el control por la fuerza. Esto ha generado una guerra silenciosa en Tijuana, Ensenada y Tecate. Una guerra sin corridos, sin titulares, pero con víctimas cada semana. Y mientras tanto, la fortuna sigue creciendo en la sombra. Según estimaciones actuales, el patrimonio oculto del cártel superaría los $1.800 millones. Incluye más de 120 propiedades entre México, Colombia, España y IEE.U. Inversiones en empresas de logística, transporte y clínicas. Un portafolio en criptomonedas y activos digitales evaluado en más de 90 millones. Cuentas congeladas en Suiza, Panamá y Andorra, con decenas de millones aún no reclamados. ¿Dónde están hoy los herederos del imperio Arellano Félix?
algunos en prisión, otros muertos, pero varios viven en el anonimato. Y quizás están sentados al lado tuyo en un restaurante elegante, usando ropa de diseñador y hablando de negocios que jamás sospecharías. Lo que muchos no saben es que el verdadero poder del cártel de Tijuana no estaba solamente en las rutas ni en los cargamentos, sino en el miedo psicológico que sembraban. Los Arellano Félix no solo querían dominar territorios, querían controlar la narrativa. En cada ciudad bajo su influencia, crearon un ecosistema donde nadie hablaba, nadie preguntaba y nadie olvidaba. Había códigos invisibles, miradas que significaban sentencia, silencios que escondían cadáveres. Y en medio de todo eso, lujos imposibles de justificar. En uno de los decomisos más comentados, se encontró una colección de más de 60 trajes italianos de diseñador, todos hechos a medida, acompañados de perfumes exclusivos, joyas personalizadas y zapatos de piel de cocodrilo traídos de Marruecos. Uno de los closets estaba climatizado como una cava. Cada prenda estaba identificada con iniciales bordadas, algunas incluso con microchips de rastreo para evitar robos internos. Y sin embargo, lo más impresionante no estaba a la vista. Una habitación secreta, oculta detrás de una estantería giratoria, revelaba lo que parecía una bóveda bancaria. Barras de oro, fajos de billetes en dólares, euros, pesos colombianos, francos suizos. Allí también había documentos que revelaban vínculos comerciales con farmacéuticas, constructoras y hasta una cadena de casinos. Lo más escalofriante, había archivos fotográficos de políticos, jueces y empresarios, rostros conocidos de la televisión. Algunos abrazando a miembros del clan, otros en yates, otros más, en actas notariales como socios silenciosos. En una entrevista anónima, un ex contador del cártel reveló que parte del dinero fue usado para influir en campañas políticas locales. No les interesaba el poder político, les interesaba tener la protección del poder. Según él, durante años, el clan aportó fondos a candidatos de varios partidos en Baja California, Jalisco y el Estado de México. El que ganara sabría a quién debía su victoria, dijo. Y esto nos lleva a un punto inquietante. ¿Hasta qué nivel el cártel logró infiltrarse en las estructuras legales del Estado? Un caso que provocó escalofríos fue el de un exalcalde de Tijuana, que sin prueba directa fue vinculado a una serie de decisiones que facilitaron la expansión de los Arellano Félix en zonas estratégicas. Terrenos que pasaron de ser baldíos a desarrollos millonarios, contratos de obras públicas asignados a empresas de fachada, seguridad privada habilitada por permisos express. Todo encajaba, pero nada se podía probar. La estrategia era clara: diluir la verdad en medio de documentos legítimos. Por eso, cuando se les investigaba, no se encontraba cocaína ni armas, sino papelería legal, contabilidad limpia y firmas notariadas. En este contexto, la figura de Enedina adquiría una nueva dimensión. Ya no era solo la narcocontadora, era la CEO de un emporio oscuro, invisible, pero real. No vivía en escondites húmedos ni usaba guardaespaldas con metralletas. Se movía en aviones comerciales, usaba ropa elegante y tarjetas de crédito legales. Y aunque tenía una orden de captura en México y Estados Unidos, logró no ser capturada por más de 2 décadas. En entrevistas filtradas por inteligencia colombiana, se habla de reuniones entre emisarios de los Arellano Félix y antiguos miembros de las FARC, con el fin de establecer rutas seguras de cocaína hacia América Central. También se mencionan contactos en Medellín y Cali que habrían recibido entrenamiento financiero de miembros del cártel mexicano para replicar su modelo. Una fuente protegida aseguró que algunos de los sistemas de lavado usados por los Arellano hoy son replicados por redes en Chile, Argentina y Brasil. Lo que crearon no fue solo un cártel, fue un método de operación global. Y aquí viene una revelación aún más siniestra: la conexión con Europa.
Un periodista español investigó durante 3 años una red de inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol. En su reporte, mencionó la existencia de 27 propiedades adquiridas por sociedades registradas en Chipre, Islas Vírgenes Británicas y Liechtenstein, todas relacionadas con testaferros del cártel de Tijuana. ¿El valor total? Más de 85 millones de euros. ¿El objetivo? Convertir dinero en ladrillos, legalizar lo ilegal. Y si algo salía mal, solo había que vender. En Marbella, por ejemplo, se vendió una villa en 2021 que pertenecía a una de estas sociedades. Fue comprada en 2006 por 2.4 millones de euros, vendida por 7.8 millones. Una ganancia limpia, sin rastros, sin sangre aparente, pero con el sello invisible de uno de los carteles más letales de la historia. Este modelo se repite hoy. En Miami, en Bogotá, en Ciudad de México. El lujo sigue siendo parte esencial del ADN de este clan, pero ya no es ostentoso. Es refinado, discreto, casi elegante, y eso lo hace aún más peligroso, porque no se trata solo de violencia, se trata de poder real. En círculos de inteligencia se dice que el mayor error de las autoridades fue enfocarse solo en los sicarios. Mientras perseguían balaceras, los Arellano invertían. Mientras capturaban a pistoleros, ellos compraban propiedades. Mientras otros carteles caían por su arrogancia, ellos se reestructuraban como corporación. Y hoy, mientras miles creen que el cártel fue desmantelado, la realidad es más compleja. Vive en los registros de empresas legales, en edificios que rentan a turistas, en restaurantes con estrellas Michelin, en clínicas donde se operan los ricos. Es un cártel sin rostro, sin corridos, sin redes sociales, pero con una fortuna oculta que pocos imaginan. Hoy, en 2025, el legado de los Arellano Félix no solo persiste, se transforma. Ya no es el cártel sangriento que llenaba titulares. Es algo más sofisticado, más silencioso, más estratégico y por eso más peligroso. Mientras los ojos del mundo se centran en los nuevos actores del narco, en TikToks y lujos ostentosos en redes, el verdadero imperio sigue operando desde las sombras, con una estructura casi empresarial que sigue generando millones cada mes. En las calles de Tijuana, todavía hay barrios donde se murmura su nombre con respeto. Algunas tiendas siguen siendo propiedad indirecta de los Arellano, y aunque el terror ya no es visible, el silencio sigue siendo ley. Muchos habitantes saben que los tentáculos del cártel están presentes en negocios aparentemente inocentes: farmacias, gasolineras, servicios de transporte, inmobiliarias, incluso en empresas de tecnología que reciben inversión desde fondos anónimos. En Estados Unidos, la figura de Benjamín Arellano sigue siendo un punto de estudio. Su juicio reveló estrategias financieras que sorprendieron incluso a expertos del FBI. Declaró que durante años manejaban dinero como si fuera una multinacional. Tenían libros contables, auditorías internas, estructuras jerárquicas. Todo estaba pensado para durar, para parecer legítimo, para perdurar más allá de los hombres. Y eso explica por qué, tras la caída de tantos líderes, el cártel no colapsó, se adaptó. Porque el verdadero valor del cártel de Tijuana no estaba en sus sicarios, sino en su modelo. Un modelo exportable, imitado, refinado y en muchos casos legalizado. En medios de comunicación, la narrativa cambió. Ya no se habla de ellos como el cártel más violento, sino como el cártel silencioso. Las nuevas generaciones ni siquiera los reconocen. No hay series sobre ellos. No hay canciones virales, pero su dinero sigue circulando. Entran a licitaciones, financian campañas, compran terrenos, hacen lobby, se infiltran. El caso de Enedina es paradigmático. Mientras otras mujeres narco fueron atrapadas por sus excesos, ella nunca cayó, nunca fue grabada, nunca se filtraron audios. Su poder no radicaba en el miedo, sino en el control. El verdadero poder, el
financiero. Por eso, incluso hoy, hay quienes creen que Enedina sigue viva, operando desde Europa, moviendo millones con identidades falsas, asesorando a grupos emergentes y manteniendo el control desde un perfil bajo. ¿Y qué pasa con los herederos? Porque sí, los hay. En registros recientes, se identificaron a varios jóvenes empresarios en Baja California con vínculos familiares con los Arellano, jóvenes educados en universidades privadas, con maestrías en finanzas y marketing digital. Manejan agencias, fondos de inversión, inmobiliarias. Son rostros limpios, sonrientes, sofisticados, pero sus fortunas tienen orígenes que nadie se atreve a investigar. Uno de ellos fue captado en una reunión en Miami con ex-socios del cartel de Medellín. Otro, en una subasta de arte en Barcelona, pujando por piezas que solo coleccionistas élite pueden adquirir. ¿Coincidencia? ¿O nueva generación de liderazgo? Las autoridades, por su parte, parecen rendidas. Los operativos se han reducido. Las fiscalías no avanzan. La narrativa oficial prefiere enfocarse en los nuevos carteles, más visibles, más sangrientos, más mediáticos. Pero el verdadero poder está en lo que no se ve. Y mientras tanto, la figura de los Arellano Félix se convierte en leyenda. Una leyenda oscura, sí, pero también fascinante, porque lograron lo que pocos: transformar un cártel violento en una maquinaria de poder financiero internacional. Y lo hicieron sin escándalos, sin redes sociales, sin titulares ruidosos, solo con estrategia, dinero y silencio. Muchos los comparan con otros grandes del narco. ¿Más ricos que El Chapo? Probablemente no. ¿Más temidos que El Mayo? Tal vez no hoy. Pero, ¿más inteligentes? Casi seguro. Porque mientras otros caían por sus egos, los Arellano construían estructuras que hoy siguen vivas. Mientras otros coleccionaban balaceras, ellos coleccionaban notarías, contratos, facturas. Y hoy, ese modelo les permite seguir operando, sin cárcel, sin balas y con millones. Según análisis recientes de instituciones financieras, el impacto económico del legado Arellano Félix en el norte de México es comparable al de una empresa transnacional. Se estima que al menos 3% de los negocios formales en Baja California tienen vínculos, directos o indirectos, con inversiones derivadas del cártel, y eso sin contar las propiedades en Estados Unidos y Europa. La pregunta ahora no es si el cártel sigue vivo, es ¿hasta dónde ha llegado su red? Porque si estás comiendo en un restaurante de lujo, hospedándote en un hotel boutique, comprando en una galería de arte, puede que estés financiando, sin saberlo, el legado de los Arellano Félix. Así terminamos este viaje por una historia que mezcla sangre, dinero, poder y silencio. Una historia que parece ficción, pero que sigue ocurriendo, en tiempo real. ¿Te sorprendió todo lo que descubrimos hoy? Entonces imagina lo que viene en el próximo video. Porque el próximo personaje que vamos a investigar tiene una fortuna aún más misteriosa. Suscríbete ahora, activa la campana y prepárate para el siguiente capítulo de los imperios ocultos que dominan el mundo sin que lo sepas. Déjame en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? ¿Crees que Enedina sigue viva y operando? ¿Te gustaría saber más sobre otros clanes ocultos del narco? Gracias por mirar hasta el final. Recuerda, a veces el verdadero lujo es el que nadie nota.